Índice de maldad, daño en la estructura del ADN, el gen receptor a dopamina DRD4 y su asociación con los trastornos mentales. El gen receptor a dopamina D4 o DRD4 ha sido analizado por su estructura, su polimorfismo genético, su constitución proteínica, su distribución neuroanatómica y su respuesta farmacológica. El gen DRD4 codifica una proteína transmembranal de 7 dominios que se distribuye en la llamada corteza frontal del cerebro, responsable, entre otras cosas, de controlar las respuestas que damos socialmente, así como inhabilitar conductas poco aceptables y al control de la agresividad. El DRD4 es uno de los genes candidatos cuya variación ha sido relacionada con algunos trastornos psiquiátricos, como esquizofrenia, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, obsesivo-compulsivo con tics y trastorno por consumo de sustancias, así como con la característica de personalidad de búsqueda de la novedad. El sistema de neurotransmisión dopaminérgico es uno de los más importantes en el sistema nervioso central, ya que está involucrado en los procesos de la cognición, la conducta y las emociones. Se ha descubierto que los receptores de dopamina están asociados al desarrollo de pensamientos psiquiátricos como la esquizofrenia y la depresión, mencionados antes. Por consecuencia, el daño en el gen DRD4 estaría relacionado con el fallo en los receptores de dopamina en el cerebro. La sociabilidad se encuentra también muy ligada a la neurotransmisión de dopamina. La ausencia de dopamina causa apatía, falta de motivación y anhedonía, falta de placer al realizar actividades. Debido a esto, una baja captabilidad de dopamina se halla con frecuencia en personas con ansiedad social. En casos de trastorno bipolar, sujetos maníacos pueden ser hipersociales y también pueden ser hipersexuales. Esto también se da por acción de un incremento de dopamina, lo que provoca manía. Trastornos y comportamiento asociados al DRD4. Estudios epidemiológicos realizados en familias, en parejas de hermanos gemelos y en sujetos dados en adopción muestran la existencia de una influencia genética en el comportamiento humano. El DRD4 es uno de los genes candidatos propuestos en el estudio de las bases genéticas de distintos desórdenes psiquiátricos. En este sentido, la variante del gen DRD4 está presente con mayor frecuencia en individuos con predisposición al consumo de drogas, en pacientes con el trastorno obsesivo-compulsivo, con tics mórbidos y en sujetos que muestran rasgos impulsivos exacerbados, explosividad y sensación de búsqueda de la novedad. Esta versión del gen también ha sido estudiada en pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el cual es más frecuente en niños y adolescentes y, como su nombre lo indica, presentan un comportamiento de desatención, hiperactividad e impulsivo carácter. Por otra parte, se ha reportado una asociación entre el polimorfismo del exón 3 del DRD4 y los infantes, que muestran una conducta de apego desorganizado o AD hacia su madre. El apego se define como un sistema innato manifestado en momentos de amenaza ante la ausencia de la figura de apego primaria, en este caso la madre, que evolutivamente es importante para la supervivencia de los recién nacidos. Los infantes presentaban dificultad en resolver la ansiedad de la separación, la cual fue confirmada por indicadores fisiológicos. Este AD ha sido relacionado con problemas de comportamiento en niños y tendencias psicopatológicas en adolescentes. Asimismo, se desprende de los textos que la falla o variante polimorfismo del gen DRD4 sería hereditaria, lo cual podría indicar
que los trastornos relacionados con las drogas, el alcohol y otros comportamientos serían de origen genético, no tanto culturales. La función de la dopamina en los cerebros de los psicópatas. Investigadores de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, apuntan a una nueva clave poco estudiada. El cerebro de estos individuos busca de forma insistente una recompensa a cualquier precio. Nada puede interponerse en su camino porque solo atienden a la satisfacción de una necesidad, pese a quien pese. La válvula que abre esta energía obcecada es un chorro enorme de los centros de dopamina en el cerebro, un neurotransmisor relacionado con la satisfacción y la felicidad. La investigación publicada en la revista Nature Neuroscience subraya la importancia de la investigación neurológica sobre la conducta. Los psicópatas son considerados a menudo como criminales de sangre fría que toman lo que quieren sin pensar en las consecuencias, explica Josué Buchholz, autor principal del estudio. Pero lo que este investigador y su equipo han encontrado en el cerebro de los psicópatas es un sistema de recompensa de dopamina hiperreactivo. Según apunta, este sistema puede ser el impulsor de algunos de los comportamientos más problemáticos relacionados con la psicopatía, como la delincuencia violenta, la reincidencia y el abuso de sustancias. Anteriores trabajos sobre la psicopatía se han centrado en lo que les falta a estos individuos, como el miedo, la empatía, o sea, la capacidad para ponerse en el lugar del otro, y las habilidades interpersonales. Las nuevas investigaciones, sin embargo, examinan lo que tienen en abundancia: el carácter impulsivo, la atracción hacia las recompensas y la pasión por los riesgos, rasgos que al parecer revelan con más facilidad una futura conducta criminal. Personalmente, podríamos asociar a los deportistas extremos, quienes muchas veces se ponen en riesgo a ellos mismos o a otros sin medir las consecuencias, incluso al pasar por alto lo que significaría su muerte a temprana edad y el impacto que esto generaría en su entorno familiar. Asimismo, creo que este comportamiento podría deberse a la aparición de una incipiente mutación en dicho gen, que con el paso de una siguiente generación podría exacerbarse. Los investigadores realizaron una tomografía por emisión de positrones, o PET por sus siglas en inglés, que mide la liberación de dopamina y una resonancia magnética funcional en el cerebro de distintos individuos, algunos de ellos con rasgos psicopáticos previamente confirmados. En la primera parte del experimento, los investigadores dieron a los voluntarios una dosis de anfetaminas. En las personas con altos niveles de síntomas de psicopatía, fuertemente relacionada con el abuso de sustancias, había casi 4 veces más cantidad de dopamina liberada en respuesta a las anfetaminas. En la segunda parte del experimento, a los sujetos de la investigación se les dijo que iban a recibir una recompensa monetaria por completar una tarea simple. En los individuos con altos rasgos psicopáticos, la zona cerebral de recompensa de dopamina se activó de forma mucho más fuerte que en los otros voluntarios. La paga importaba por encima de todo. Seguramente más de alguno de ustedes habrá recordado a aquel compañero de trabajo que está dispuesto a pasar por la seguridad de todos o simplemente pisotear a quien fuera para obtener un cargo, o a aquel individuo que por una recompensa ilusoria está dispuesto a votar por un candidato político que le ofrece un beneficio a corto plazo. Tomografía de un cerebro psicópata. En 1870, Cesare Lombroso, criminólogo y médico italiano, considerado el padre de la criminología,
dijo que la criminalidad está relacionada con causas físicas y biológicas. Escribió que los delitos tenían tendencias innatas y se podían observar rasgos físicos. Sin embargo, su investigación a este respecto fue ignorada, ya que debido a lo precario de la tecnología de la época no pudo respaldar sus hipótesis con pruebas contundentes. Actualmente, gracias a los avances médicos como la imagenología médica y los estudios a nivel genético, se han descubierto correlaciones entre las conductas violentas y las mutaciones en diversos genes, así como mal funcionamiento de ciertas zonas del cerebro. Entre lo que se ha descubierto están las anomalías en la corteza prefrontal ventromedial o área de Brockman. En esta zona se han visto respuestas anormales en niños con rasgos de psicopatía. Además, los psicópatas tienen una menor actividad en áreas relacionadas con la empatía, esto es, corteza insular y medio singular, y en la parte del cerebro que lidia con las emociones, relacionada con la glándula amígdala y el manejo de impulsos y toma de decisiones en la corteza prefrontal. James Fallon, neurocientífico estadounidense especializado en psiquiatría y comportamiento humano, profesor en la Universidad de California en Irvine. Durante 35 años, este investigador ha estudiado a psicópatas y asesinos en serie para buscar puntos en común entre ellos. Tras estudiar 70 cerebros pertenecientes a homicidas en serie, ha reducido a 4 los factores que cree que pueden ser determinantes. 1. Daño cerebral. Todos los psicópatas estudiados por Fallon tenían daños en la corteza orbitofrontal, aquella que se encuentra encima de los ojos y en la parte interior de la corteza temporal, a los costados de la cabeza. Número 2. Sexo masculino. La clave está en el gen MAOA, también llamado gen de la violencia. La presencia de este gen es común en los asesinos psicopáticos. Este gen está ligado al sexo porque se encuentra en el cromosoma X. El cromosoma X en niños procede solo de la madre, mientras que en niñas procede de la madre y el padre. Fallon cree que es el motivo por el que la mayoría de los psicópatas asesinos son hombres. Número 3. Serotonina. La serotonina es una sustancia neurotransmisora cuya tarea es calmar al cerebro, es decir, controlar la ira. Según Fallon, los individuos que tienen el gen MAOA durante la gestación son sobreexpuestos a la serotonina y ello provoca que en la vida posterior sean inmunes a ella, por lo cual no pueden controlar la ira. Número 4. Testigo de la violencia. Para Fallon, el factor fundamental en los asesinos en serie es la exposición a la violencia desde una edad temprana. Un individuo puede tener los 3 primeros factores y no ser asesino en serie, pero presenciar un hecho violento o estar relacionado con él puede ser el detonador que lo active y convierta en un homicida en serie. El investigador cree que en esos casos la exposición a la violencia ha tenido lugar antes de la pubertad. Por eso Fallon pone el acento en las zonas de guerra, donde los niños han sido testigos de la muerte y la violencia desde edades tempranas. Además de que las personas violentas tienden a sobrevivir más en estos ambientes, por lo cual sus genes acaban prevaleciendo. Hergard Rock, neurocientífico alemán, quien ha estudiado durante años el cerebro de criminales en busca de alguna similitud que explicara o descartara la relación entre estas conductas y alguna constante fisiológica. Ha analizado en conjunto con su equipo ondas cerebrales de criminales mientras les mostraban videos violentos. En este caso, buscaban algún tipo de reacción de aquellas zonas del cerebro relacionadas con la compasión y la pena.
las cuales en un cerebro normal mostraría una imagen cerebral completamente colorida. Sin embargo, en el caso del cerebro criminal, los resultados fueron otros. Dichos cerebros no reaccionaron en absoluto, permaneciendo esas zonas completamente oscuras, la cual se puede apreciar en una tomografía axial computarizada como una mancha oscura. Esto sugiere que existe una predisposición genética a la violencia, aunque también influyen factores de neuroquímica, segregación de hormonas, en este caso la serotonina, publicó Gerhard Rock. El MAOA, monoamino oxidasas, son enzimas que catalizan la oxidación de monoaminas, gen implicado en la regulación de las emociones y del comportamiento, el cual influiría a largo plazo en el impacto de la violencia experimentada en la infancia y sobre el comportamiento antisocial. Esta es la conclusión de un estudio longitudinal llevado a cabo por un equipo de investigadores del Instituto Universitario de Salud Mental de la Universidad de Montreal en Canadá, con 327 jóvenes que vivían en Quebec, algunos de los cuales se vieron expuestos a la violencia de niños. Sabemos que las personas que son víctimas o testigos de violencia en la infancia son más proclives a tendencias antisociales, explica Elizabeth Quiller-Mohan, investigadora y una de las autoras del trabajo. Los estudios genéticos han demostrado que esta influencia puede verse exacerbada a través de diferencias en el ADN, por ejemplo en el gen de la monoamina oxidasa A, gen MAOA, añade la investigadora, que es profesora de la Escuela de Criminología de la Universidad de Montreal. La MAOA es una enzima que descompone los llamados neurotransmisores monoaminas, noradrenalina, serotonina y dopamina. Una disfunción en su acción en ciertas áreas del cerebro puede alterar la regulación de las emociones y la inhibición conductual. En el trabajo se incluían datos de los participantes recopilados durante más de 15 años. Esto hizo posible evaluar el papel del gen MAOA en diversos tipos de comportamiento antisocial, como la violencia hacia la pareja o los síntomas relacionados con una personalidad antisocial, participación en actividades ilegales, impulsivo comportamiento, carencia de remordimientos, etc. También permitió averiguar si la influencia del gen mencionado dependía en cierta medida de la exposición de cada sujeto a la violencia en la infancia. El análisis confirmó, por un lado, y como cabía esperar, que la exposición a la violencia durante la niñez está asociada a un aumento de los síntomas de trastorno de conducta en la adolescencia, a una personalidad antisocial en la edad adulta y a una mayor probabilidad de exhibir un comportamiento agresivo con la pareja. En cuanto a la relación de estos trastornos con el gen MAOA, el estudio reveló que este sí modera la expresión de la conducta antisocial en los jóvenes expuestos a la violencia siendo niños. Este punto de vista coincide con el otro estudio realizado en 2011, que aunque reveló que un gen particular, en este caso el CHRM2, tiene influencia en los comportamientos peligrosos que desarrollan algunos adolescentes, también señaló que el CHRM2 solo se activa en este sentido cuando los padres son distantes con su descendencia, abandono o falta de atención directa. El gen CDH13. El gen CDH13 contribuye al desarrollo de las conexiones neuronales del cerebro y está asociado al trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El gen MAOA se encarga de metabolizar la dopamina, sustancia relacionada con las emociones fuertes tales como el amor y la violencia.
Un estudio publicado en la revista Molecular de Psiquiatría relaciona las variantes de dos genes, el MAOA y el CDH13, con la atracción a cometer crímenes violentos. El trabajo ha sido realizado por un equipo de investigación del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia. Según explica Sin-Jari Tihenen, profesor del Departamento de Neurociencia de la institución sueca y principal autor del estudio, más del 50% de los delitos violentos graves cometidos en países desarrollados pueden explicarse por razones genéticas. La variante del MAOA, cuya absorción de dopamina es demasiado baja, llamada gen del guerrero, tiene como consecuencia una mayor atracción por las situaciones de riesgo y un aumento del comportamiento violento. Este gen tiene como consecuencia una mayor atracción por las situaciones de riesgo y un aumento del comportamiento violento. Para los autores, el consumo de sustancias como el alcohol, que contribuye a la liberación de dopamina en el cerebro, influye en el comportamiento agresivo. La mayoría de los delincuentes se encuentran bajo la influencia de una sustancia psicoactiva en el momento del homicidio, mayoritariamente alcohol, explican los investigadores. Más del 20% de los individuos del mundo son portadores de mutaciones de bajo riesgo de estos genes, aunque poseer una combinación de alto riesgo aumenta en 13 veces el peligro de desarrollar comportamientos violentos, comenta el investigador sueco. El equipo de investigación ha analizado los genes de 895 delincuentes condenados por crímenes violentos. La correspondencia entre el comportamiento agresivo y las mutaciones genéticas fue mayor en los grupos de individuos que habían cometido 2 o más crímenes. Para los autores, el consumo de alcohol influye en el comportamiento agresivo. Para ir terminando el informe, podríamos concluir que si bien los investigadores no se atreven muchas veces a dar una conclusión definitiva sobre los factores que determinan la violencia en los humanos, sí admiten bajo el peso de las pruebas científicas que un enorme factor decisivo para los comportamientos criminales son efectivamente las mutaciones genéticas y las fallas que éstas producen tanto en el desarrollo del cerebro como en la producción de ciertas enzimas que a su vez inciden en el comportamiento humano. Si bien se acepta en algunos círculos policiales que los problemas mentales y sobre todo el daño cerebral es un factor importante dentro de la criminalidad, su adopción como método de identificación y prevención del crimen en muchos lugares es completamente nulo. Asimismo, la educación sobre estos factores y cómo influyen dentro de la sociedad y dentro de las familias es completamente ignorado, tanto por los gobiernos como por los educadores, ya sean profesores de diferentes grados. Esto ha favorecido a que se haya creado un tipo de sociedad donde los potenciales factores incubadores de criminalidad pasen totalmente desapercibidos o simplemente se ignoren, como serían, por ejemplo, el alcoholismo, las conductas impulsivas y sobre todo el comportamiento agresivo en niños. Al fin y al cabo, sin una medicina de reestructuración genética, estos factores muy probablemente hereditarios no pueden ser tratados efectivamente, pero si utilizáramos la medicina a la cual sí tenemos acceso, se podrían crear políticas públicas y programas para identificar a los posibles individuos portadores de estos factores, lo cual ayudaría a la civilización humana en gran medida a controlar sus acciones violentas y a mejorar la calidad de vida de todo el mundo. Gracias por ver este video, soy Mario de Archivos Desclasificados, nos vemos en un próximo video, saludos a todos.